Hola, soy Yanes Almodóvar Ortiz. Usted está en Almos Book Home Office, editorial Yalmo. Estamos en la página 120 a 255 dame sacarlo de esta publicación, 100 Puyes de Gustavo Rodríguez. Esta es la última sesión en referencia al programa que nosotros hemos estado visualizando y al cual yo he establecido en Almos Book Home Office, editorial y Almo para ustedes. En esta sesión, en la sesión que ya hemos visto, hemos establecido 1, 2 y 3 y ahí hemos considerado varios puntos de interés, como por ejemplo el valor de la literatura. Esto lo hicimos de forma breve. Vimos que había que darle un valor a la literatura durante el tiempo que ésta ha existido, hasta nuestros días, en su trayectoria. Y esto lo hicimos de una forma indirecta y breve. También les invité, ¿verdad?, a entrar a este universo de la literatura para descubrir aquellas cosas que se nos hace difícil entender de la primera vista. Cuando nosotros empezamos entonces a analizar la literatura, y esto pudiera ayudarnos a entender la obra que nosotros estamos considerando en ese momento. Ahora, mirando, ¿verdad?, entonces ese punto en particular, vamos a ver otros asuntos que también son bien importantes. Desde el punto de donde surgió una leve pregunta, que fue la sesión 3 que le di a ustedes, en cuanto a si las decisiones brindadas en la segunda sesión hasta la tercera parecía ser un desplazamiento o una normalización. Recordando las decisiones de los personajes. Por consiguiente, estamos mirando desde la normalización de las decisiones de Eufrasia y la ética del cuidador, considerando ciertos puntos de interés. Esta es la última sesión. Hemos finalizado la lectura de 100 Cuyes de Gustavo Rodríguez. Y en la última sesión ya estamos mirando desde la normalización de las decisiones de Eufrasia y la ética del cuidador. Ya les mencioné adicional que le iba a compartir ciertas impresiones que me había ganado a través de la lectura de estas páginas en esta sesión. Y surgieron ciertas cositas que me llamaron la atención y deseo compartirlas, como les dije. Surge una pregunta. Y esta pregunta es de forma directa e indirecta, es retórica, nos las hacemos nosotros. Consiste en cómo se puede ver el viaje de la vida hacia la prosperidad y su largo viaje hacia su retorno. Es decir, literalmente llegar hacia el lugar donde salimos, es decir, al polvo. O la lejanía de volver a nuestro entorno, que una vez salimos con ciertas limitaciones. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos una carga en nuestros hombros, ejerciendo quizás función o una función que pudiera enredarnos en el futuro o
heredar nuestro futuro. Interesante, ¿no? O importante, mejor dicho. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos esa carga y ejercemos esa función, pero puede afectar nuestro futuro, ¿no? Otro asunto de valor es la conducta en cuanto a la seguridad. En esta obra podemos visualizar, por ejemplo, el cansancio y la presión o la influencia de otros imprudentes cuando se les transporta por el consumo ya, ¿verdad?, del alcohol, o cuando se ven obligados a conducir sin descansar, o cuando se toman las decisiones que es aparte, debido a la realidad de perder el derecho mismo de uno de ser cuidado con una conciencia clara y llena de responsabilidades. Ahora, hay otros puntos más que también fueron de interés. Y es la visión opaca de la vida al ser inducido a desplazar esa oportunidad de sufrir o de sobrevivir al sufrimiento ante el hundimiento, de sentarse en un sillón en la espera que el tiempo llegue a zanjar las heridas producidas por la vejez, el abandono o las circunstancias debido al infortunio de la vida. Infortunio es las cosas repentinas, algo que uno no espera, pero que llegan a suceder, ¿verdad? Entonces tenemos un asunto importante, porque cuando nosotros estamos considerando exactamente estas cosas, de esa visión opaca, ¿verdad?, que va desplazando esa oportunidad que nosotros tenemos de añadir, de sobrevivir a esa condición de vejez, de abandono o alguna cosa que nos haya sucedido que nos lleve a esa situación particular, pues empieza la apertura, ¿verdad?, de ese desplazamiento que nos lleva a perder el espíritu de la vida. Esto no le sucede solo a las personas envejecientes, sino también pudiera suceder a cualquier persona que haya perdido a un ser querido, o de aquellos que también se ven en situaciones parecidas ante la mirada de aquel cuidador que considera a uno como una carga pesada y pasa por alto la oportunidad de contribuir a nuestro bienestar o al bienestar de otras personas, curando quizá una herida. También la pobre visión de la realidad que se establece. El autor Gustavo Rodríguez también establece una verdad muy importante. Establece la verdad del abuso del poder y la riqueza. Y lo podemos ver cuando se va resolviendo el dilema en cuanto a lo que resulta de la recompensa obtenida por la acción de la curadora al interrumpir la vida de estas personas. Cuando ella obtiene esos cuyes que se le da como recompensa. Y está ella ahí obteniendo en su boca una papita frita con queso. Se ve en esa escena, se ve que ya ella está pensando en otros términos, ¿verdad?
en diferencia a lo que ella consumía, a lo que ella estaba acostumbrada a consumir en su vida para poder sostenerse físicamente. Y también lo vemos cuando da el viaje hacia atrás, que no encuentran esa comida deliciosa que ellos acostumbran. Ya esa comida ya no está allí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo un cambio. El retorno encontraron que ya no era lo mismo. Entonces empieza esa carga emocional, ese conflicto en su persona, ¿verdad? En cuanto a las cosas que se pueden obtener. Ese deseo de obtener más cosas, de vivir más cómodo, de estar en una posición. Se ve el aspecto económico también transmitido. Y también se compara cuando ella entra ya a la institución ya con un uniforme aparente, la visión que tienen las otras personas de una persona que tiene una carrera, que está llevando un cargo de importancia en comparación a lo que al resultado final, donde ya ese uniforme pierde el valor. Y la visión de las personas también cambia por las decisiones optadas, tanto de ella y de los personajes que están involucrados en este dilema. Entonces, ¿por qué? Porque ella pudo evitarlo. Se pudo ganar mucho si en ese momento yo hubiera preferido disfrutar de la compañía, de esa compañía que anhelaba Jack, el doctor, vecino de Carmen, que no obtuvo cuando Carmen murió, porque por necesidad económica ella se vio yendo a la institución y de momento de vez en cuando se recordaba de Jack. Y se vio entre el asunto de vacío, no solamente vacío interior, sino de compañía. Entonces, Eufrasia pierde momentos en su vida, pierde momentos en su vida al no dar de sí y tener una visión de obtener, de tener una recompensa. Y es interesante, vamos a seguir hablando de esto, cómo es que este asunto de las acciones de este personaje se naturaliza al punto de que nosotros podamos decir es aceptable, porque el autor utiliza una descripción, ¿verdad?, para indicar que, ¿verdad?, era lo más razonable. Otro punto es el ser una diferencia, ¿verdad? Como ya estamos conversando. Podemos percibir que en esta novela a nosotros también se nos incluye. A usted como lector y a uno como lector se nos incluye a ser partícipe de esta incógnita. Es decir, si uno debiera pensar en la muerte como salida, o quizás si nosotros tenemos ese secreto que hemos pensado, que la muerte sería la salida más precisa, para ser más claro. Lo que lleva a que nosotros le restemos el valor a la existencia. Yo le digo, como están las cosas hoy día, uno pudiera preguntarle a cualquier ser humano, ¿cuándo usted desea morir? Y no le sorprenda si la respuesta es lo más pronto posible. No le sorprenda. Debemos, por tanto, desde mi parecer, recopilar todas esas historias de victoria en comparación con aquellos que han decidido rendirse o dejarse llevar por sus emociones, circunstancias inducidas
por esta comunicación establecida, ya sea directa o indirecta, en esta medida seductora de la existencia actual o de la vida misma. ¿Se acuerda que al principio le hablé, en una de las sesiones le hablé que la muerte se veía como algo establecido ya, algo natural como el sexo? Se transmitió esa idea. Bueno, esa idea está dentro de nosotros, según el autor. No obstante, le puedo decir que lo contrario. Hay un dilema a la hora de morir. Y de hecho, él se aprovecha de esa situación, de ese tiempo en que uno empieza a pensar entre la vida y la muerte. ¿Por qué? Porque en el corazón de cada individuo se ha establecido la vida. Dios no nos hizo a nosotros para morir. Jamás. El deseo, y de hecho esa es la voluntad, por eso vino y se establecieron ciertos arreglos, para que usted y yo tengamos un futuro, una vida en condiciones mucho mejor que las que estamos actualmente. Pero esto es un arreglo provisto para el futuro. Un futuro no muy lejano, por lo que podemos ver en lo que estamos observando, que se están llevando a cierto cumplimiento de ciertas cosas que realmente son importantes. Entonces, no le podemos restar el valor. Cuando hacemos esto, nosotros mismos estamos cometiendo un acto contra nosotros mismos como personas, porque nosotros hemos sido creados para vivir. Nosotros mismos estamos golpeándonos a nosotros mismos. Entonces, es importante que nosotros aprendamos, ¿verdad? Y comprendamos la importancia de este tema. ¿Por qué? Porque es importante que también aceptemos por qué vinimos, por qué existe el sufrimiento y el dolor que la vida misma nos brinda. Debemos recopilar, como les he mencionado, historias en comparación con aquellos que han optado por rendirse o dejarse llevar por sus emociones, circunstancias, inducidos por los medios de comunicación, estableciendo ya sea directo o indirectamente esta medida seductora de la existencia misma. Como hemos notado que se ha manifestado en los recursos utilizados por el autor de Cien Cuyes a través de la cercanía y el distanciamiento. Como se puede ver, la trayectoria ya establecida en esta lectura, hay un tono técnico y funcional. Se han entrecruzado las historias de los personajes y unos cambios narrativos. Además, se justifica la honra de decisiones de estos personajes. Sí, como portadores de este dilema, que nos lleva a una incomodidad. Y si no entendía esto, ahora lo puede entender. Y esto lo hace el autor con una naturalidad, una prosa ágil que nos guía a las alternativas sin una visión de cómo corresponder. Una reflexión ante una vulnerabilidad, ante un cansancio, ante una presión emocional. Si usted lee esta novela de Gustavo Rodríguez, Cien Cuyes, usted de seguro también tiene algo que pensar.
No obstante, hay algo que no se establece en ella, y es que no hay cambio. No hay cambio. De alguna manera, dice, usted y yo hemos vivido unas situaciones parecidas. Nos lleva a una ruta que no presenta un final completo. La solución que se presenta a través de los personajes es rápida y razonable. O sea que nos lleva a aceptarlo. Pero hace pensar que las palabras que él indica, la verdad es que la medida no garantiza la acción. Por tanto, se puede definir como una obra que expone un diagnóstico, una medida estratégica. Por ejemplo, como referencia, se da uso a películas seleccionadas con el fin de reducir la resistencia de sobrevivir, hasta obtener un futuro dado, irónicamente, por un rescate. ¿Ves? Esas dos cosas se limitan. La de sobrevivir, añadir algunos días extras, y el futuro de estas personas solamente por una medida de cuyas. A nivel técnico, se nos brinda que lo normal no es extraño, seguido de la norma. Se vuelve a considerar cómo se organiza el sistema como el lenguaje para justificar y cómo se utiliza la imagen de lo que nosotros hemos estado hablando. No solo se da uso a las películas como equivalencia a la vida, sino las que, a diferencia de las películas sugeridas por la cuidadora, les produce un sentimiento único por haber vivido o haber pasado un momento de su vida, ese sentimiento único, ¿verdad?, que se transmite. Veamos que la influencia en este caso se proyecta entonces en dos mundos completamente diferentes. Aparte del deseo de caer y sostenerse a rendimiento seducido e impotente con la realidad ante sus ojos. Porque la cuidadora utiliza unas películas que le sugirió su hijo o su nieto. Bueno, era el hijo de la hermana, su sobrino, en cuanto a este tema. Entonces, cuando él escuchó la conversación que ella obtuvo en esa comida que le mencioné, entonces ella entra a esta institución, y cuando ella entra ahí a cuidar a este lugar, a estos viejitos, ella empieza a utilizar ese medio, ese acercamiento hacia estos viejitos, pero con un fin, influenciar en ella. Entonces ellos se ven seducidos por la realidad, ¿verdad? Viendo así que ya la novela no empieza a manifestar un trama complejo, sino que está transmitiendo directamente a través de estos personajes el dilema, ¿verdad?, que se está presentando. Ese era el objetivo en mente. Por consiguiente, se ve una narrativa, como le mencioné, de tipo naturalizada y desestabilizada, en respuesta a la ética reconstruida ajena
a la continuidad y la dignidad del valor, donde se nos permite un acercamiento. Por otro lado, en los poemas y en las canciones se nos ofrece una voz interna y emocional, sin que el autor lo teorice, es decir, que se nos explique en virtud de las circunstancias inherentes a la condición real, sin ningún tipo de ornamento o adorno necesario. Por ejemplo, el autor utiliza las siguientes expresiones: ya no podía más. Pienso en su vida que ya no queda mucho. El medir sin reconocer el valor cuantificado, pero sin equivalencia no ofrece respuesta definitiva. El cuerpo se lo volvió pesado, como si alguien lo empujara hacia abajo. No sé si dije esta. Pienso en su vida que ya no quedaba mucho. Entonces, se establece esta pérdida de la dignidad en reducción al peso de la vida, el criterio de utilidad. En conclusión, y le vuelvo a mirar a ver si me están mirando. En conclusión, podemos llegar a esto. La vida en sí, y esto es muy importante, que lo tengamos y que lo asimilemos, ¿verdad? Porque yo lo escribo y lo voy leyendo, pero es importante que también ustedes lo escuchen y lo oigan. La vida en sí es un tesoro que todos deberíamos o debemos agradecer. Y no hasta que uno esté vivo, sino hasta el punto de cuando uno llega a ese momento. El comprender en sí este punto es bien importante. Por ejemplo, podemos verlo, en el caso de los personajes, de uno de los personajes, Miguelito, el cual antes de ser seducido a recurrir a esta fuente, declaró a sus amigos: debemos estar unidos para sobrevivir a estos infortunios que de repente nos llega bajo una muestra de nuestra condición humana. Antes que nos llegue por la determinación ajena estructurada por esa gran mancha que se halla en nuestros cuerpos. En mis propias palabras yo declaro lo que Miguelito le comunicó a sus compañeros. Cuando ellos se estaban uniendo al perder uno de sus compañeros, ya sea de ellos o ya sea del grupo de ellos o ya sea del otro grupo que estaba allí con ellos. Ellos veían cómo iban cayendo. Entonces ellos se unieron para protegerse, para que ese espíritu no les recorrieran a ellos. Cuando entra Eufrasia con estas películas y le hace tomar conciencia ya desde otro punto de vista y los seduce. Entonces Miguelito toma una decisión de que todos ellos deben morir al mismo tiempo. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo cambió ese modo de ver, esa visión se opacó. ¿Verdad? Algo que no debe sucedernos a nosotros. La vida sí es un tesoro y debemos agradecer que tenemos o que se nos ha dado la vida. Entonces, estas son declaraciones que se han establecido en la novela de Gustavo Rodríguez Cienfuegos. Ahora, la impresión es que en la coexistencia debe existir ese respeto y esa dignidad.
puesto que el asunto no es resolver como hicieron ellos para poder llegar a tener ciertas ventajas económicas, sino o para disminuir la carga ante sus hombros, sino más bien comprender el significado de la existencia. El problema en sí no es la solución, sino más bien que el autor adopta una reflexión sobre el sufrimiento o más allá de tener que vivir esta realidad. Por tanto, como entidad, todos nosotros debemos optar por tomar una decisión que no constituya aparentemente ser concreta, sustituyendo humorísticamente, si es que pudiéramos visualizar esto, en el valor equitativo de lo que se nos ha transmitido. Recuerda que esta novela nos está ofreciendo un sistema ya estructurado, pero no ofrece una solución como algo razonable. Pero claro, esto le reduce por sí la complejidad que se abarca. Se adopta una respuesta muy simple y llana, sin medir las consecuencias. Y el valor de una posición ya otorgada, ¿verdad?, se reduce por una ética que ya se haya vivido en el transcurso de los personajes. O sea, por lo que ellos han vivido. Entonces se reduce esa posición de nosotros, que ya la hemos tenido así en sí, porque tenemos esa posición en la vida. Estamos vivos. Y se establece por una ética una ética que se establece en el transcurso de la vida de lo que están o han vivido los personajes. En síntesis, los actos inhumanos que llevan a decisiones forzadas de los personajes deja claro la tensión que desplaza la dignidad. Aunque es importante tener en cuenta este punto, esta novela no es histórica. No lo es. Esta novela es contemporánea, ¿verdad? Le he dejado un breve ensayo de lo que en breve pude visualizar o obtener de esta publicación, de esta obra de Gustavo Rodríguez Cienfuegos. He completado el programa de la historia establecida. Estoy realmente encantada por haberlo logrado así, haber pasado un obstáculo, haber continuado, haber llegado a establecer un pensamiento, pasado esa pausa en mi vida que me lleva a gustar de este trabajo. Un obstáculo, un punto en mi vida que por poco me hace perder la oportunidad de obtener el contenido de esta publicación. Pero estoy contenta de haberme dado ese tiempo para poder analizar y comprender esta novela, esta narrativa de Gustavo Rodríguez en 100 huellas. En 100 huellas. Ok. Ya puedo decir 100 huellas Gustavo Rodríguez. Ok. Ahora bien. Le doy las gracias
particularmente en este día por haber completado con esto, por estar aquí, por estar conmigo. Hoy es marzo, creo que la segunda semana de marzo, el 26. Estamos encantados de haber logrado este trabajo. Ahora, quería también decir en dónde estoy, qué es lo que tengo en mente. Y se acuerda que le mencioné que quería explicar cómo es que se rompe un poco lo épico con la narrativa del subgénero de la novela. Pues estoy tratando de establecer una lectura. Más tarde le menciono el título de la publicación y cómo logro esto, pero en eso lo estoy trabajando. Y también así podemos ver cómo la narración rompe, llegando a ser un subgénero. Este es un ejemplo que yo voy a establecer a través de este canal. Mi nombre es Janet Almodóvar y usted está en Almos Book Home Office, editorial Yalom. Que pase una bonita tarde y gracias por estar conmigo. Les deseo lo mejor y espero verlos nuevamente dentro de poco. Gracias.